Buenas noches. Está prendido el micrófono, puede hablar. Sí, le escuchamos muy bien. Se le escucha perfecto. Cuéntenos. Buenas noches. Bueno, entonces sería bueno entonces apagar el micrófono y seguimos. Muy bien. Como les estaba comentando, estamos en el curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es un curso que se está iniciando en este periodo con todos ustedes. Es de práctica observacional y pues corresponde al código 5130-7035. Y el tema que vamos a tratar o que en el que vamos a dialogar hoy es saberes y prácticas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Como bien podemos ver, es parte de la unidad número 1 y, y es más que todo una reflexión en torno a lo que van a entregar, al producto que van a desarrollar durante el proceso de esta fase, de la fase 2. Y en ese mismo contexto ir como colocando en la mesa todo lo que tienen que ustedes entregar al final y bueno, en fin. Este espacio es importante porque al final de todo vamos a tener un momento para preguntas, para debates acerca de lo que ustedes tengan, sus posturas que consideren ponernos al tanto aquí. Y en ese orden de ideas pues se va a manejar un poco como la agenda. El propósito de este curso es orientar las temáticas, bueno, de este curso no, de este taller, es orientar las temáticas y los objetivos del curso para el desarrollo de la unidad número 1 que tiene como título Saberes y Prácticas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Posteriormente, pues con esto se espera generar un debate dialógico que nos permita reconocer la importancia de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, los saberes y las prácticas en los contextos regionales en los que cada uno de ustedes como estudiantes se sitúan y dentro de esas comunidades con las que ustedes interactúan constantemente. Posteriormente, pues esperamos reconocer los procesos legislativos que sustentan la presencia y el derecho de los pueblos afro en Colombia, todo esto con el fin de poder tener argumentos sólidos para que ustedes hagan frente a lo que es la realidad o a lo que tiene que ver con los procesos educativos. Espérenme un segundo que no estaba grabando. Bueno, muy bien. Entonces, posteriormente reflexionaremos en torno a la situación actual de los procesos educativos correspondientes a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Creo que estos propósitos nos están orientando ya más o menos y nos van dando como ideas que son correspondientes a la actividad que vamos a entregar. Cuando hablamos de reflexionar, pues ya sabe más o menos de la situación actual de los procesos educativos que corresponden a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces ya ustedes van como entrando un poco en contexto de lo que vamos a trabajar en esta actividad. Esta es la agenda que manejaremos alrededor de esta hora 15 minutos que nos trazamos para trabajar con ustedes. Y pues el momento inicial, que es la contextualización, en la que esperábamos pues contextualizarles aquí un poco de los propósitos, de la unidad, del tema y lo demás. Y pues hablarles de que estamos trabajando en la unidad número 1, Saberes y Prácticas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y vamos a desarrollar 4 puntos importantes, que es orientación de las temáticas del curso, orientar pues un poco esto, cuáles son los objetivos, los principios y los elementos con los que tenemos que trabajar, y la importancia de la cátedra en la escuela. Hacer el reconocimiento de la legislación étnica afro para poder, como les decía, tener los argumentos justificables y razonables para poderle hacer frente a la realidad y a la práctica educativa con la que tenemos que trabajar. Posteriormente, pues ya reflexionamos en torno al tema y sus trayectorias del tema de la educación. En un momento final vamos a hacer una descripción de los puntos a desarrollar en torno a la entrega del momento número 2. Habrá un espacio para aclaración de dudas e inquietudes, así que esta pues es como la hoja de ruta que vamos a manejar ahorita a partir de este momento. Y nada, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Edwin Rivas, soy tutor y director del curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Encantado de compartir con ustedes esta experiencia significativa porque va a ser mucho más enriquecedora a través de lo que se ha planteado este curso y a través de lo que ustedes nos puedan traer aquí a la mesa de trabajo, a poder dialogar y poder discutir y avanzar en torno a lo que comprende la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Bueno, sin más, pues lo que buscamos con esta unidad
en especial ya lo que hablamos con la unidad, es profundizar en el conocimiento y la comprensión de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que permita desde su implementación el fortalecimiento de las prácticas educativas y pedagógicas y la generación de nuevos aprendizajes en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de Colombia. Entonces, este es como uno de los objetivos principales o los propósitos de formación que el curso se plantea desde la unidad número 1, que ustedes puedan profundizar en ese conocimiento y puedan comprender la realidad de la cátedra de los estudios afrocolombianos para poder, digamos, como pensarse en ella y asimismo poderla implementar para que ésta pueda fortalecer esas prácticas educativas y pueda ser eh, razonable su incorporación y su transversalidad en los modelos educativos de los colegios en los que debería estar y debe estar porque es en donde ustedes van a encontrar entonces los vacíos o tal vez los espacios donde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos tiene ese campo de acción educativa y que está generando experiencias significativas en torno a este hacer. Pues por segundo, tiene como propósito identificar los diferentes significados y comprensiones de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el contexto etnoeducativo. Eso siempre ha sido como un punto de partida de esta cátedra, que es identificar, es caracterizar, es focalizar las instituciones educativas, los contextos etnoeducativos, para empezar desde ahí a comprender cómo se desarrolla, cómo se articula la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en estas comunidades. Puede ser que no, puede ser que sí. Yo ya llevo prácticamente un año seguido trabajando con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y hemos tenido grandes sorpresas en donde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos tiene una marcada ausencia en las instituciones educativas, en las escuelitas, en los colegios. Entonces, pongámosle pues cuidado. Pero también nos hemos encontrado con otras instituciones educativas que pues realmente nos dejan sorprendidos. Quisiera saber si de pronto alguien de los que tiene micrófono, por favor me confirman si me están escuchando bien, si hay alguna interrupción de sonido, por favor me lo hagan saber para sí mismo. Buenas noches, tutor. Buenas Señor, noches. se escucha perfectamente. Bueno, listo, vamos continuando. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, esos son los 3 puntos esenciales los que ustedes van a manejar en el desarrollo de esa actividad fase 2. El 1 es lo que importa a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la práctica educativa. ¿Cuál es esa importancia que tiene? El segundo punto es legislación colombiana y derechos étnicos. Es que es importante conocer todo lo normativo para poder desde ahí hacerle frente, porque si vamos nosotros a insertarnos, es decir, en los colegios o a observar las prácticas de estas instituciones educativas o sus PI, si es posible, tenemos que tener un conocimiento previo de los temas y más de lo que es la norma. Y posteriormente tenemos el tercer punto, que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la escuela. Desde 1998, donde se creó el decreto 1122 de ese año, hasta hoy, 2020. Eso es lo que necesitamos reflexionar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo conciben o cómo perciben la Cátedra de Estudios Afrocolombianos los directivos, docentes en las instituciones educativas? ¿Qué preguntas digamos que les genera a ustedes escuchar Cátedra de Estudios Afrocolombianos? ¿Qué preguntas o qué incógnitas se generan en esas instituciones educativas al escuchar Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Nos encontramos en poblaciones que son ampliamente indígenas, ampliamente mestizas o ampliamente diversas, interculturales que se llaman, o poblaciones netamente afrocolombianas. Y es ahí donde vamos a reflexionar en este punto tan importante. Importancia de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la práctica educativa. ¿Cuál será la importancia de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la práctica educativa? ¿Cuál será la importancia? Es un punto de reflexión muy importante y que se viene realizando a través de diferentes espacios de lucha, espacios académicos, espacios de encuentro, en tertulias, en muchos discursos
de, de, de líderes, de maestros, de políticos, pero ¿será que en realidad vamos a encontrar, digamos que implementada esa cátedra o al menos incorporada en las instituciones educativas, que debería ser el 100%, porque es que ya son bastantes los años que ha corrido este decreto que la reglamenta? Bien, pues la Cátedra de Estudios Afrocolombianos cobra importancia cuando se empiezan a reconocer aspectos como estos, sus aportes, el derecho que tiene y el reconocimiento que produce. ¿Los aportes a qué? ¿A qué aportaría la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Aquí tenemos unos ejes fundamentales, que es la disminución de las prácticas sutiles de discriminación, exclusión y marginación social, étnico-racial. Es decir, poder llevar una educación diversa que permita reconocer al otro, a ese diferente, a ese que no es igual a mí, pero que sus conocimientos, sus habilidades, su historia aporta a la mía. El reconocimiento de la multiculturalidad, saber que somos multiculturales, que Colombia es un país diverso, que es pluriétnico y multicultural, y a través de eso empezar a generar ese espacio. ¿Para qué? Para desarrollar una paz y una reivindicación con estos pueblos que han estado marginados, excluidos, discriminados a través de la historia, a través del arte. Todo esto ha sido un proceso de discriminación. Los aportes de la cátedra en torno a la protección de la diversidad étnico, racial y cultural del país. Aporta, porque cuando se empiezan a fomentar espacios de participación, de difusión, empiezan entonces a generarse unas protecciones a estas comunidades, a sus quehaceres, a su historia, porque como bien podemos saber, parte de los discursos de los académicos afrocolombianos giran en torno a que se cuenta o se ha contado en los libros de ciencias sociales una parte de la historia, y es decir, falta otra parte de la historia para contar. Y es aquí donde entonces también el pueblo indígena sale a relucir y a decirnos, claro, y entonces la manzana no se partió en dos, la manzana de la historia o la torta de la historia. La torta de la historia está partida en tres. Y de esas tres solamente una parte de esas otras es la que dan. La historia que le conviene a la élite política y a la élite colonizante difundir. Entonces, cuando la cátedra empieza a generar esta formación, esta articulación y este impacto en las instituciones educativas, pues se genera la difusión de las culturas y las formas de manifestación de estas, porque entonces ya no es solamente la celebración del Día de la Afrocolombianidad, que es el 21 de mayo, o el 13 de mayo, el 13 de octubre, que es el Día de la Liberación, y bueno, y en fin, cantidad de eventos que se celebran en torno a la afrocolombianidad, o el peinado y lo otro. No, sino también es la difusión de esa cantidad de aportes culturales, de aportes educativos, porque si bien el 13 de octubre en Señal Colombia se va a estrenar una obra de Manuel Zapata Olivello, El Gran Putas. Es una obra que estaba empolvada, empolvadísima, y hoy por hoy empiezan ya los académicos a desempolvarla y a decir, no, esto aquí hay que reconocer que habían escritores fundamentales para la historia del país, que eran novelistas, que aportaron en esto, que aportaron en lo otro. El primer presidente negro que por su condición racial lo abolieron de la historia de los presidentes en Colombia. Entonces todo esto es importante, y no lo conocíamos nosotros que había habido presidente negro, que no fue más que un año, como 6 meses, pero fue presidente e inclusive decretó algunas leyes en su momento. Entonces, los aportes de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos lo que nos lleva es a eso. ¿Y a qué? A reconocer unos derechos de las comunidades afrocolombianas, a ser difundidos y reconocidos como pueblos étnicos y como parte de la historia en Colombia. Y empiezan entonces a generar el respeto sobre la integridad y la dignidad de estas comunidades. Porque
es donde ya la persona conoce el porqué de las movilizaciones de los grupos indígenas, el porqué de las movilizaciones de los grupos afrocolombianos. Cuando la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se empieza a desarrollar en el aula, y no solamente desde el icono de los deportes o del baile, que es como una de las formas de decir, sí, aquí estamos reconociendo que la cultura negra tiene un espacio y que ha sido parte de la historia, pero sí, ¿desde dónde? No, celebramos, aquí arremedamos los bailes, ponemos la gente a aprender a bailar danza, a aprender a bailar bambuco, currulao y demás. No, no es eso solamente, sí es parte fundamental, pero no es solamente eso. O no, como el negrito, el muchacho es negrito, el negrito sirve solamente para jugar fútbol. Ah, no, el negrito es bueno para alzar pesas o para darse puños con otro. No, esto es mucho más allá de esta discusión sobre lo artístico y cómo lo han querido minimizar. Entonces, estos son derechos que las comunidades afrocolombianas reclaman para darse a través de la cátedra en esos espacios, para que entonces haya un reconocimiento de la autonomía y sus formas de expresión de las comunidades. ¿Que por qué es que estas comunidades tienen una ley específica que lo reconoce? Lea la historia. ¿Por qué? Porque se la han merecido y son los cofundadores de este mundo, de este país, en su economía, en lo político, en la liberación de la esclavitud, en todo el término de la gastronomía, en el término de la ciencia, de la tecnología, porque aquí se los trajeron porque sabían cómo lavaban oro, sabían cómo trabajar en las grandes haciendas produciendo comida para el país. Entonces, a partir de eso, hay también un aporte al reconocimiento de la presencia del pueblo afro en los territorios, en el país, en la ciencia, en la medicina, en todos los espacios del hacer político y público. Empezamos entonces, a partir de que se implementa la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, a reconocer que esta parte de la sociedad y que esta otra parte de la historia se empiece a contar. Entonces, el reconocimiento se da en estos espacios. Empezamos a reconocer del rol en la construcción de país, en cómo estas personas, sudor y sangre, están marcadas en cada una de las murallas presentes hoy en los espacios públicos que nosotros vanagloriamos como culturales, como patrimonio material de la sociedad, de la humanidad. Y entonces reconocemos el protagonismo en las acciones culturales y educativas, porque entonces empezamos a saber que hay una historia que contar, que en cada lápida, que en cada piedra, que en cada mural que se ha alzado, en cada muralla, hay sangre y hay lágrimas y hay fuerza de cada uno de estos esclavos puestos y hechos por quienes los tomaron para tal sentido. Entonces, esa historia propia de la comunidad descendiente de África será contada y será reconocida y será admitida como parte fundamental de sus derechos. Por eso la Cátedra de Estudios Afrocolombianos debe responder a eso, a aportar a la disminución de las prácticas de discriminación y a generar unos derechos que como pueblos étnicos estos tienen, se han conseguido y que son propios de ellos, y empezar a generar un reconocimiento de lo que son y para qué están aquí y por qué están aquí. Hay muchas cosas de las que se desconocen y por eso es que estamos condenados a seguir repitiendo historias de discriminación, de marginación e inclusive de victimización. Entonces estamos revictimizando, y no solamente en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica y de Norteamérica. En Estados Unidos está ocurriendo un tema bastante nefasto. Esto es producto de la falta de educación en estos términos, porque entonces cuando algo se desconoce es extraño para uno. Cuando algo no se empieza a hablar de eso, a pedagogizar de eso, es extraño para uno. Y esto es lo mismo que decíamos cuando se hablaba del acuerdo de paz. Recuerdo mucho que decían muchos políticos ya de poder, como gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, y en fin, de ahí para arriba.
y decían, ¿por qué perdimos nosotros el no? Si es que somos gobierno, pero si es que estábamos de acuerdo, es que nosotros hemos vivido como gobierno el tema de este conflicto y en fin, y lo otro y para allá. Y yo les dije, no directamente, pero sí lo hablé un poco fuerte para que lo escucharan, pero es que como no había dinero para lucrarse de las actividades que comprendían hacer pedagogía, entonces no les interesó, porque aquí nadie vino a decir cuál era lo importante de los acuerdos de paz, por qué servían, a quién servían, qué iban a generar en lo que tenía que ver con el tema rural, con el tema agrario, que eran a quienes más inducían a decirles pues que les iba a ser perjudicial. En el tema político, pero como no lo hicieron, entonces, y como no había nada que ganar, fue falta de educación, porque habían unos términos tan técnicos que la gente en las comunidades no lo conocía o no lo digería fácilmente. Pero claro, si hubiese sido para ganarse un espacio, o es decir, un mandato, ahí sí hubiese habido todo el interés, el dinero y lo demás. Pero como a quienes sí les interesaba que ganara el no, tenían la capacidad y tenían el deseo y tenían todo el amor y el cariño por sacar ese no adelante, pues le invirtieron el dinero que había que invertirle en colocar propaganda por la televisión, empezar a mandar panfletos por todo lado, y así lo hizo y así se logró. Y esto es lo mismo. Entonces, como inclusive en una nota, la ministra del gobierno saliente dijo muy claramente, el Congreso de la República no promueve temas concernientes a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, porque en principio no genera ningún ingreso para ellos. Pónganle pues cuidado. Por ahí están, yo tengo que citárselos durante todo este conversatorio que vamos a tener en los foros para que tengan cuidado de eso y puedan mirar pues desde dónde empieza también la discriminación. Y lo segundo, entonces, ¿quiénes son los encargados de que esto funcione? De que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en cada una de las instituciones funcione y para que todos estos aportes o digamos la importancia de esto se dé. Son los maestros y maestras que están en los ambientes educativos. Los directivos docentes son los más responsables de esta situación. Entonces, ahí uno va a decir, ¿será el gobierno en realidad al que le interesa que esto salga a flote o serán los directivos docentes, los profesores, es decir, la comunidad académica a la que debería interesarle y ponerla en práctica, sabiendo que ya el gobierno hizo su tarea en 1998? Decretaron mediante el decreto, valga la redundancia, 1122, que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos era obligatoria en las instituciones públicas y privadas del país en los grados de preescolar y primaria, secundaria y media. Entonces, ya no es una responsabilidad tan grande de Estado. De pronto uno diga que sea de Estado en términos de fortalecimiento económico para poder desarrollar investigación, ciencia, tecnología a través de esta. Pero en lo aplicativo es una responsabilidad de maestros. Legislación afrocolombiana y derechos étnicos. Este es un punto fundamental que debemos conocer. Aquí tenemos un gran abanico de leyes y decretos que reglamentan el tema de la afrocolombianidad en el país y esencialmente que le han ido dando forma a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, para las negritudes han generado leyes como la Ley 22 de 1981. Fue la primera ley que inclusive prácticamente se puede decir era internacional. Porque se da a través de una convención internacional y que lo que se debate ahí es la eliminación de todas las formas de discriminación en la sociedad colombiana, en la sociedad latinoamericana y en la sociedad europea y en donde quisiere que haya población afrocolombiana. Entonces, aquí es donde nace la Carta Magna, esa Carta de Naciones Unidas
basada en los principios de la dignidad y de la igualdad, que son inherentes a todos los seres humanos. Es decir, que estas prácticas o estas formas de eliminar la discriminación estaban enfocadas o están enfocadas, porque todavía es vigente, en todo tipo de discriminación que se diese hacia las personas, ya sea por género, por raza o por condición social o religiosa. Entonces, esto lo que tiene como propósito es promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Eso sí, sin distinción de ningún tema, como lo dije anteriormente, ni de raza, ni de color, ni étnico, ni porque es flaco, ni porque es gordo. Es decir, y esto es importante conocerlo, y cuando nosotros como maestros incurrimos en alguna de estas situaciones y no conocemos la ley, entonces estamos pecando y estamos siendo parte de la otra condición de discriminadores. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que en mi escuela no se da cátedra de estudios afrocolombianos porque no hay un afro, no hay un estudiante afro, todos son mestizos. Y la pregunta aquí es, la discutiremos en el decreto 1122. La dejamos para discutirla ya. Entonces esta ley lo que buscaba era convertir ese derecho universal en una acción real, manifestando así que todo ser humano nace libre e iguales en derechos. A partir de ahí, todo ser humano es libre y tiene la misma igualdad de derechos. Posteriormente a eso y basados en esta misma ley, entonces sale la Ley 70 de 1993, Ley de los Derechos de la Población Afrocolombiana. Muy bien, entonces, esa ley es la que más debemos conocer como estudiantes, como maestros, y con la que nosotros nos vamos a relacionar constantemente. Yo los invito a que en esa ley nos podamos nosotros poner prácticamente, es decir, parar en el capítulo 6. Es donde nos interesa, porque esta ley es bastante amplia, pero el capítulo 6 es el que trata especialmente el tema educativo. Entonces, ahí ese capítulo está mencionado el tema de la protección y el desarrollo de los derechos y de la identidad cultural de las comunidades afrocolombianas. Y es el artículo 32 en el que se permite dejar clara y taxativamente el cómo el Estado reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde a sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. La autoridad competente, dice el artículo claramente, adoptará las medidas necesarias para que en cada uno de los niveles educativos y los currículos se adopte esta disposición. Entonces, claramente dice que las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para que en cada uno de los niveles educativos antes mencionados, preescolar, básica primaria y media secundaria, se pueda incorporar. En el artículo 32 es donde más se paran para poder empezar a discutir posteriormente el decreto 1122, pero se volvemos a tocarlo porque es que ese decreto prácticamente es como el resultado de todos estos procesos de lucha y de encuentro y reencuentro con la normativa y con el Estado. Posteriormente sale el decreto 804 de 1995, que reglamenta ahora sí la etnoeducación afrocolombiana e indígena. Pero ese es un tema bastante amplio y bastante discutido que se ve, no sé si ustedes ya lo vieron en perspectivas etnoeducativas, y es una discusión muy amplia, porque este tema de la etnoeducación tenía unos
unos puntos de discusión en torno a lo afrocolombiano y en torno a lo indígena y en torno a lo diverso y en torno a darle una forma diferente a que no fuera solamente una educación basada en los temas étnicos propiamente y que se cerrara pues a que se conociera otro tema de lo universal, sino que se pueda también abrir al espacio de conocer lo de adentro, lo de afuera y lo que nos rodea. Y por eso es la discusión muy amplia entre los indígenas y los afrocolombianos, buscando en sí una educación intercultural, porque estaba la educación intercultural bilingüe a partir de esto, pero también decíamos o decían en las discusiones constantes, pues que era muy, digamos que interna y no permitía como el acceso a otros medios de conocimiento, como a compartirse, como a difundirse. Era muy cerrada y muy mimetizada, no permitía la entrada de otros conocimientos, ni que estas mismas personas tuvieran más conocimiento de esto. Entonces, por eso la discusión, inclusive en Ecuador y en Bolivia, se dio para que generaran una educación intercultural abierta que le permita dialogarse, conocerse, reconocerse y salir a flote, pues para que el resto de la sociedad pudiese entender cuál es el aporte de la población étnica en Colombia y en el mundo. Posteriormente, se crea el decreto 2249 de 1995, donde ya crean la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana. ¿Especialmente para qué? Para formar, especializar y actualizar a los maestros y maestras de las instituciones educativas en torno a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Porque entonces no sirve de nada tener una ley o un decreto que normativamente rija el hacer de la educación, pero que no haya una comisión encargada de vigilar, capacitar y fomentar el conocimiento en los maestros que van a tener la responsabilidad de adoptar estas medidas y adoptar esas estrategias y estos modelos pedagógicos. Y entonces la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana tiene esa gran responsabilidad. Que también ha fallado, no hay que negárselo, no hay que negárselo. Y falta entonces es una comisión de observación. Hace falta una comisión de observación que es del IFEX, oído, que es del IFEX, empiece a generarse una discusión en torno a si están o no incorporados los preceptos etnoeducativos o afrocolombianos, indígenas, mestizos, ron y demás, en las pruebas de evaluación. Si están o no, porque entonces ¿de qué nos sirve enseñar algo que no vamos a evaluar? ¿Y de qué nos sirve ser evaluados y terminar castigados con una nota que no nos merecemos porque estábamos nosotros en otro cuento? Entonces, el cuento del IFES es uno y el cuento de la realidad educativa es otro. Y por eso es que muchas veces hemos perdido un gran sinnúmero de espacios en este tipo de mediciones de conocimiento. Y lo mismo ocurre con, perdónenme que me voy a salir un poquito del tema, lo mismo ocurre con la evaluación de los profesionales licenciados a través de las pruebas Saber Pro para profesionales. Se dice que los licenciados en educación prácticamente quedaron muy mal parados en estas últimas pruebas. Y la pregunta que nos hacemos, y no vale más para hacerse, es quién las está diseñando. Mínimo las está diseñando un abogado, o mínimo las está diseñando un arquitecto, o mínimo las está diseñando un contador, un administrador, porque es lo lógico de lo que se está vistiendo el Estado ahora. Si uno va, no quiero discriminar las otras profesiones, no, pero sí la norma debería ser muy clara. Es que cuando se le abrieron las puertas para que todo profesional de cualquier área del conocimiento ejerza su profesión en la educación, entonces se empezó a prostituir la educación. Porque no hay un sentido pedagógico, no hay una formación pedagógica. En estrategias pedagógicas, en modelos pedagógicos, en discusión pedagógica. Entonces, ¿quién está diseñando estas pruebas para medir a los maestros?
Por eso, si no es hechas por maestros, entonces los maestros se están rajando. Y asimismo, las IFEX, si no están hechas con un verdadero sentido de contexto, que es que en La Guajira se está formando en términos indígenas de los guayú, pues entonces en esos mismos términos y con esas mismas formas hay que evaluarlos. Entonces en el Pacífico colombiano se están formando en cátedra de estudios afrocolombianos, pero es más educativo, tiene que ver más con los términos étnicos, como es el territorio, como es las jergas o las formas de hablar o comunicarse, los vestuarios, bueno, la música. Entonces, en torno a esto hay que empezar a crear esas pruebas saber y esas pruebas IFEX que permitan medir realmente el contexto y la realidad de lo que se está formando, de lo que se está, en lo que se está educando. El decreto 1122 de 1998 nace como una necesidad de la ley 70 de 1993. ¿Por qué? Porque se había, digamos que malentendido ese término de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces decían, no, es que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es un proceso para negros. Y pare de contar. Donde haya negro, ahí sí hay cátedra. Donde no haya gente afrocolombiana, entonces no habrá cátedra. Entonces, por eso se tuvo que crear el decreto 1122 del 98 para reglamentar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y dejar taxativamente claro dónde se tenía que dar, dónde se tiene que ejercer. Y eso es claro. Dice en todo el territorio nacional, en todas las instituciones educativas públicas y privadas, así que nadie se zafa de eso. Como dice el disco, nadie se salva de la rumba, ni siquiera el que se vaya hasta la tumba. Entonces, con este decreto es donde nosotros tenemos todas las herramientas como maestros y, y tenemos el argumento justificable para llegar a la institución educativa y no enfrentarnos, porque ese no es el modo, sino de poder llegar a dialogar en torno a este tema con el rector, con el profesor, con los directivos de la institución y empezar a revisar el PI de la institución para ver cómo en realidad están cumpliendo o no están cumpliendo. Y el no cumplimiento de la norma pues es una falla del sistema, pero entonces el sistema recae en las personas que mueven el sistema, que son los maestros y maestras, los directivos, que minuciosamente deben sentarse a revisar la Ley 115, Ley General de Educación, y cada uno de los decretos reglamentarios en torno a la diversidad y en torno a la atención a la diversidad y en torno a la multiculturalidad y la interculturalidad. Entonces, si 22 años después nos encontramos con instituciones educativas con grandes vacíos y que el maestro le venga a salir con el cuentico de que no sabe qué es el decreto 1122 de 1998, apague y vámonos, pero a ponerle una querella a esa institución. ¿Por qué? Porque es que es injusto que 22 años hayan pasado en vano. A la luz y a los ojos de todos los maestros graduados y posgraduados y con toda la experiencia que ya les pueden dar títulos de doctores en el hacer educativo. Y ocurre, porque les voy a contar una historia muy personal en una institución que no discrimina en el tema. ¿Para qué? No lo voy a negar. La maestra muy entregada, sí, aquí se da la cátedra y todo el cuento, y tuvimos un diálogo con la maestra. Y me dice la maestra, profe, lo que pasa es que el rector de la institución no quiere el tema de la cátedra, que la estamos llevando como muy al tema y que todo el cuento, y pues dice que no hay que incorporarla, que no hay necesidad de incorporarla en el PEI. Le digo, profe, ¿usted sabe a qué le está faltando el rector, perdón, en esa institución educativa? No, profe, no sé. Le dije yo, está faltando a la ley, a la Constitución y la ley. Y parte de eso estaría faltando el decreto 1122 de 1998, que reglamenta la cátedra de estudios afrocolombianos como obligatoria en las instituciones educativas. Y peor aún en esta, le dije yo, ¿cómo es que se llama el decreto? Yo dije, por Dios, ¿cómo así? Pensé que ella ya me iba a hablar del tema y bueno y tal y cual. Pues por Dios, lleva 15 años de maestra y no conocí el decreto 1122 que ya lleva 22 años. ¿Cómo la ven? Y da la cátedra.
es muy juiciosa, da la cátedra muy juiciosa, hace todas las actividades, le ha ido muy bien en el departamento, pero desconocía este tema para poderse defender ante su jefe que le impedía continuar con el proceso. Ella pues ahí. Entonces, así como ella, están muchas. Y en esa institución educativa ni siquiera es necesario dar la cátedra de estudios afrocolombianos. Pregunta, ¿por qué no es necesario dar la cátedra en esa institución? Porque la institución educativa es casi que un 85% de su población afrodescendiente, reconocida en por consejos comunitarios, con un plan de vida, con unos proyectos constituidos por las comunidades, así que esa cátedra de estudios afrocolombianos no cabe ahí, no cabe en esa institución. Ahí cabe taxativamente en la ley 70 del 93 con el tema de el decreto 804 de 1995. Porque como al ser un territorio ampliamente étnico por esa comunidad, se debe reglamentar en la etnoeducación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Un cambio de PI y crear un modelo de educación propia o intercultural que reconozca y que transversalice todas sus áreas de formación. Punto de la discusión, la institución educativa tiene amplios retos y tendrán que asumirlos con una gran responsabilidad. Vaya a ser que no les aparezca un día de estos algún líder con un buen conocimiento y los ponga en cintura. Porque la institución educativa no debe dar la cátedra, sino que debe es reglamentar la educación, cambiar todo ese PI y todo ese discurso que han de tener ahí en medio de ese proyecto educativo institucional y aterrizarlo en el contexto. Bueno, luego sale la ley 725 del 2001 que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Eso es el 21 de mayo, el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Es decir, aquí entonces ya vamos mirando todo lo legislativo en torno a la población afro, cómo se reconoce, se le dan los espacios, se empieza a difundir, pero entonces luego vamos a hacer la reflexión de qué está pasando en la realidad y yo ya les conté mi experiencia y mi situación que tuve que vivir. Posteriormente sale el decreto ley 4635 del 2011, donde habla de la reparación integral y la restitución de las tierras a las víctimas pertenecientes a las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. O sea, porque como al ser víctimas, vuelven a ser revictimizadas por la ola de violencia interna que ha tenido el país. Entonces se tiene que volver a crear porque la ley 70 de 1993 es muy clara en el tema de tierras también. Pero como estas gentes, al tener unas tierras ya propias, entonces digamos que se les produce un proceso de desplazamiento, entonces había que crear una nueva ley que les permitiera repararlos integralmente en ese tema de tierras. El decreto 140 del 2006, ingreso de etnoeducadores afrocolombianos raizales a la carrera docente, es otro de los... O sea, todo está hecho por ley, por decreto, y está legal y está vigente, pero el problema es que ni la Comisión Pedagógica Nacional, ni departamental, ni regional ha sido capaz de en realidad ponerse la camiseta. Pienso que de pronto, muchas veces, como les decía, sin discriminar las profesiones, pero si contratamos a un contador público o a un ingeniero electrónico, allá en esa comisión, pues obviamente no tendrá el conocimiento suficiente. Y si vamos a revisar, nos vamos a encontrar con muchos casos de estos, porque ya tenemos experiencia. En la CRC tenemos en un municipio a un ingeniero electrónico. Pónganle cuidado, que podrá saber este tipo de esos temas. Bueno, se ensalzará en el transcurso del discurso y en el transcurso de su actividad, pero mientras tanto necesitamos que la gente por favor tenga conocimiento de lo que está haciendo. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la escuela desde 1998 y el año 2020. Ustedes, estimados estudiantes, quienes están aquí en la reunión, que no somos sino nomás los dos con Arixon David y nadie más, los demás pues ya discutirán y dialogarán allá internamente. Entonces, ¿qué se ha encontrado usted de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la escuela desde 1900? Ahorita, es decir, que si usted me dice, ¿la están dando? Bueno, puede ser que de pronto usted puede y vuelva y pregunte, ¿desde cuándo?
Adelante. Lo escuchamos, Arickson. Bueno, parece que Arickson se fue. Vamos a ver qué pasó. Este video reflexivo y dialógico lo vamos a observar y posteriormente hacemos una reflexión sobre este. Aló. Sí, señor, le escucho. Profe, buenas noches Buenas nuevamente. noches. Sí, Pues señor. viendo la argumentación planteada por el señor tutor, pues la verdad es que es de considerar, teniendo en cuenta que uno viendo el proyecto educativo institucional, el PEI, la verdad se establece en la norma y en toda la institución posibilita, siempre se escucha que se posibilita y se ve, porque también tuve acceso al PEI y en la institución pues posibilita la inclusión para la atención de todo tipo de población y de comunidades culturales minoritarias para nuestra sociedad son atendidas en el aula regular con todos los derechos y deberes que exige la Constitución Nacional y la norma educativa vigente. Pero adentrándonos un poco lo que hace énfasis a la cátedra de estudio afrocolombiano, la verdad es que está muy corta. Son muy pocos los aspectos que se determinan a veces en las instituciones educativas, porque como decía el tutor, son instituciones que a veces se cuentan es con una población étnica indígena, pero la verdad tampoco se ve con fuerza los legados culturales que tienen y que tienen derechos estas comunidades para ser difundidas desde la escuela. En el caso de la población afrocolombiana, la verdad, lo único que se puede evidenciar, porque ya tomé algunas evidencias valga la redundancia, las evidencias de algunos profesores y simplemente manifiestan que en sí la cátedra de estudio afrocolombiano no es no es como como tan rígida y como tan esencial, digámoslo así, esa parte, porque Sí. siempre manifiestan que ellos hacen algo por lo de la cátedra de estudio, como incluyendo poemas, como de pronto en el día de la afrocolombianidad, donde se preparan todo el año para dictar, enseñarles alguna danza, pero la verdad es que ahí no encuentro uno lo que es verdaderamente la cátedra de estudios afrocolombianos, teniendo en cuenta que en estos aspectos la enseñanza en las escuelas ha sido partes, lo que dictan es como rasgos que constituyen en educación, pero no realmente lo que se trata es de promover la cátedra de estudio colombiano. No es simplemente que se habla de afro cuando se está celebrando alguna actividad afrocolombiana, se trata es de dar obligatorio cumplimiento en todos los establecimientos educativos la norma que establece que hay que darla verdaderamente como debe ser. No es pensar que las clases se dan únicamente a la población negra o afrocolombiana o racial, porque hay instituciones que no se cuentan con población negra, pero igual nunca se da. En mi caso en particular siempre es importantísimo, ¿verdad? Ya que estoy en estos temas que ya estoy explorando, algunas normas que estoy explorando también, los referentes teóricos que plantean ahí en el foro, hay unos muy importantes porque ahí dan a entender que no se necesita de población afro para poder dictar a los demás estudiantes todo lo que concierne y la cultura y la diversidad que tiene los pueblos afrodescendientes. En mi caso, ha sido en una de las experiencias que también tuve en una de las instituciones educativas, les estaba dando una propuesta a uno de los estudiantes para que hiciéramos una obra de teatro algo relacionada con la comunidad, no me acuerdo de la obra de teatro en el sí, pero entonces lo que manifestaron los estudiantes y el profesor, y en ese momento pues que eso, hombre, dijo, ¿será que nos tenemos que pintar de negro para hacer la obra? Le dije, no, es que aquí no se trata de eso, se trata de conocer, que ustedes, todo el mundo, conozcamos toda la diversidad cultural de todas las etnias, no solamente tenemos que ser indígenas para poder actuar como indígenas, o tenemos que ser negros para poder actuar como Como tal. población afro. Entonces, no, dije, mira, aquí lo que tratamos es de hacer esto. Entonces, ahí se evidencia
que verdaderamente no se está utilizando todas las dimensiones que tiene la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es tan importantísima y que también conoce uno de todo punto de vista, porque es que los aportes de la comunidad afro en nuestra sociedad colombiana es grandísima, no solamente en el fútbol, sino en toda su historia. Es que si nosotros nos vamos en un punto de vista que si vamos a conocer la historia, por ejemplo, de Simón Bolívar, hablando ya como en las bases sociales que deben implementar sin distinción alguna, si en un momento dado se habla de la historia de Simón Bolívar, que la vamos a conocer, también conozcamos la diversidad cultural de ayer y de hoy, de siempre los pueblos residentes, de una forma más constante, que ¿Y no de quiénes le solamente es ayudaron? conocer su historia Claro, para dejarlo, que no solamente es conocer su historia para dejarlo en la historia, sino que claro. todavía esos legados culturales de todos los pueblos étnicos están vivos y por lo tanto considero que tienen que seguir vivos. Y para que continúen todos estos legados hay que nosotros la responsabilidad de los estudiantes de educación seguir con todas esas tradiciones, con todos esos legados culturales, que se conozcan más a fondo lo que verdaderamente pertenece y la importancia que es todos los pueblos étnicos en nuestra geografía colombiana. Hasta ahí he podido entender, inclusive en esta actividad, en esta segunda actividad he podido explorar y he podido indagar, inclusive muchas entrevistas a los docentes sobre el concepto que tienen sobre eso. Inclusive le he entrevistado a un docente que pertenece a una comunidad Ujú. y la verdad es que hemos quedado sorprendidos. También ellos, como les dije, también ustedes que tienen perfeccionen más o busquen, sean más recursivos en poderle dictar a los estudiantes en historia, en geografía, donde más se puede, inclusive en ciencias, en español, porque yo viendo hay un referente muy importante que hay dentro de esta actividad es que uno desconoce muchísimos aspectos importantes que tienen ahí la, la, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Hay un referente muy importante donde uno dice, ¿dónde está? Porque inclusive el docente me dice, sí, nosotros. Y mira, en la última entrevista que le hice a un docente me dijo, sí, yo sí estoy cumpliendo con lo de la Cátedra de Estudios Colombianos. Entonces yo le llevé una parte de un referente que tomé de aquí del curso y yo le dije, ¿usted conoce alguna producción que se haya dejado para que lo puedan leer? Le dije, ¿usted conoce La Mentada Muñeca Negra, que es una historia? La Niña del Espejo, Caja de Ujú. Herramientas. Y le dije, ¿conoce eso? O una ronda, una morena en la ronda, que es una actividad. Le dijo, no. Le dije, exactamente. Entonces, en español, todas estas historias, todos estos libros, todas estas fábulas que vean, desde ahí empecemos a A difundir. fomentarla. Ujú. Claro, de ahí en adelante, si yo hago una obra de teatro y si yo busco que una morena en la ronda y si hago esa obra de teatro, ahí sí estoy dando algo de la cátedra porque claramente estoy escudriñando todos los La acervos producción que culturales hay. que tiene ese, sí, todas las producciones que tiene. Entonces, hasta ese punto yo he Ujú. llegado, a este punto he estado, sin embargo, ahí voy avanzando porque la verdad es un curso nuevo y muy importante. La verdad es demasiado importante porque ahí es donde se conoce si verdaderamente se esté dando la verdadera inclusión en las instituciones educativas. En muchos aspectos del PEI se habla que se está atendiendo, que hay inclusión para la atención de todo tipo de población y comunidades, pero es una cosa que se atiende y se reciben, pero otra cosa difundirlo no se está así prácticamente dando. Claro. Eso es hasta el momento lo que he podido evidenciar y lo que he podido tratar de escudriñar sobre estos aspectos tan importantes como es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Listo. Muchísimas gracias por su apreciación, por la experiencia que nos trae. Vamos a mirar este video y vamos a ver qué nos produce, qué, Correcto. cómo nos, cómo es que es, cómo nos pone la piel arrozuda tal vez. Perfectamente. Me dice si tiene sonido. Primero, la historia Sí, señor, oficial sí, es perfectamente. la historia de las élites españolas coloniales o las élites españolas colombianas. En esa historia no podían incluir a las personas africanas. Ellas fueron convertidas por esas élites en un ser llamado negro. Significaba esclavo y animal. Su lugar era el patio, junto con las haciendas, las minas, las vacas. Segundo, no eran
consideradas sujetos sociales, por tanto, no podían estar en la historiografía ni tampoco en la educación. Y su protagonismo en la sociedad tampoco fue reconocido por la historiografía oficial española. Tercero, los africanos lo construyeron todo. Sacaron el oro de los ríos, el oro que enloqueció a Europa y desarrolló el capitalismo. Movieron los puertos, construyeron las grandes fortalezas coloniales, las ciudades significaban sudor, sangre, riqueza. Pero todo fue desconocido porque los africanos esclavizados no eran gente, no eran personas. Cuarto, se expidió la ley del 21 de mayo de 1851, entre comillas, ley sobre la libertad de los esclavos. Un contrasentido, porque un esclavo es una propiedad, no tiene derechos, y menos el derecho fundamental de la libertad. Se le reconoció indemnización por el derecho a su propiedad a los españoles esclavizadores, pero a los ancestros africanos no se les reconoció nada. Quinto, en 1991, la Constitución política vigente establece que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Comienza a proponerse escribir la historia afrocolombiana, comienza a rescatar la afrocolombianidad, una nueva historia protagonizada por las víctimas afrodescendientes, los afrocolombianos. Bueno, entonces, él es un maestro que se ha pasado prácticamente toda su vida investigando, pensando, repensando, leyendo los territorios, las realidades políticas, las élites económicas y todo lo que ha concurrido en lo que tiene que ver digamos, con el respeto y con el derecho de la comunidad afrocolombiana. Y se sigue negando, según como lo podemos ver, dice se negó, en aquel tiempo se negó el derecho a la educación. Ahorita no se niega el derecho a la educación, pero sí se niega un derecho a la difusión de esos saberes y de esas prácticas y de esas costumbres culturales, de esos aportes, es negar el aporte. Es decir, es como cuando ustedes conmigo hacen un trabajo colaborativo, pero en últimas, quien coloco mi nombre soy yo, desconociendo el de los otros 3 o 4 compañeros que nos toca trabajar colaborativamente. Y eso es discriminación, exclusión, marginación. Y eso es lo que está ocurriendo. En las aulas escolares estamos volviendo al mismo lado. Estamos regresando al pasado. Cuando un maestro se opone a articular la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en su institución educativa, está siendo parte de los que quieren seguir destrozando un derecho fundamental para esas comunidades. Puede ser que no lo conozca, pero entonces si no lo conoce, ¿qué está haciendo la Comisión Pedagógica en este tema? ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional para que puedan empezarse a sentir esa producción de conocimiento, esa producción de experiencias significativas en torno a lo afro, esas experiencias de estrategias pedagógicas que los maestros están implementando en sus aulas escolares para poder incorporar, articular y fomentar una política de autorreconocimiento a lo otro, una política de no discriminación a los otros, una política diversa, capaz de recoger tal vez el sentir de todas estas poblaciones, que sea capaz de darle sentido y darle
piso práctico, es como yo lo llamo, piso práctico a cada uno de estos elementos constitucionales, legislativos. Y como lo hablaba usted, Harrison, hace un momento, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de pronto en algunas instituciones no la dan porque consideran que la población no lo es, y yo también se los decía. Pero es que hay que leer muy claramente el motivo y la misión que tiene la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el decreto 1122 de 1998. Ahí es donde se genera la discusión y es donde se pone en cintura a los agentes educativos, a decirles, ojo, esto no me lo estoy inventando yo, esto no se lo está inventando el maestro, esto no se lo está inventando el coordinador de zona o el pedagogo. No, esto es una ley, esto es un decreto y esto por tal se debe implementar, se debe acatar y se debe fomentar. Pare de contar. ¿Cómo así? Pero es que luego la Cátedra de Estudios Afrocolombianos no es solamente para donde hay población negra, no, qué pena. Para donde está la población negra, divinamente ellos tienen un decreto ejemplar, una ley ejemplar que decreta la etnoeducación. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es para poder difundir la historia del país, esa que todavía está relegada sin difundir. Eso es el punto de discusión. Entonces, venga, no estamos diciendo que enseñe a bailar afro, que enseñe a danzar afro o que enseñe a tocar música afro. No, 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 no. Aquí lo que le estamos diciendo es reconozca los sonidos de los afrocolombianos, la música, reconozca a partir de una buena pedagogía la historia de lo afro, el aporte en la construcción del país, como decía usted en el tema de Simón Bolívar, creo que fue que me dijo. Entonces, como los guerreros que estaban a su lado también era parte mestiza y parte afro, y aportaron mucho a la liberación del país. En parte, como dice el maestro Mosquera, todo ese oro que sacaron estas comunidades esclavas que tenían aquí, enriquecieron las élites europeas. Entonces, esas esas coronas españolas, como están bonitas y dicientes allá, gracias al esfuerzo y como yo les decía, en cada pirámide, en cada muro, en cada uno de esos espacios que nosotros recorremos por Colombia y que se ven tan maravillosos, tan bonitos, que llevan un sinnúmero de años, cuántas vidas hubieron ahí. Es bueno que podamos pasarnos nosotros como educadores algún día, por allá darnos un paseo por el Atlántico y pasar por Cartagena, por la parte de Cartagena, por esta zona, y sentir el frío de el embarcaje de los negros. Ahí hay un museo histórico que inclusive lo manejan poblaciones afro, líderes afro, y están todos los elementos que se implementaban para, digamos que, reducir a las personas de raza negra. Y las, las, las cosas, los elementos para atarlos, las cadenas, las, las murallas esas que les ponían a cada una de estas personas, las formas para atropellarlos. Todos estos elementos están allá en Cartagena y hay un búnker donde uno se mete y le cuentan toda la historia de lo que ocurrió ahí y cómo fueron traídas esas personas, mujeres embarazadas, que en todo el transcurso del viaje perdieron sus hijos, otros que los echaron con niños pequeños también y que también algunos fallecieron por la dificultad en la que los traían porque venían al estilo sardina en lata, como dice uno, unos encima de otros, con casi meses transportándose por vía marítima y cantidad de cosas, pues, vejímenes de maltrato. Y todo eso es lo que no se ha contado también. ¿Por qué tienen derecho ellos al territorio? Ah, no, cuente por qué se hizo la ley 70 en el tema legislativo. Entonces, por eso era que decían en las prácticas pedagógicas, ya para pasar a finalizar este punto, que
¿Cómo un docente iba a dar legislación, constitución política? O bueno, de ciencias políticas, ¿cómo podía armar una clase en torno a su práctica en educación? Claro, claro. Todo lo que tiene que ver con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, todo lo que tiene que ver con la Ley 70 del 93, todo lo que tiene que ver con los puntos exactos de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, todo eso se puede dar y entonces todo ese tema de derechos humanos porque también es parte político, de lo político. Muy bien, entonces pasamos aquí y escuchamos, tiene un minuto para que nos comente acerca del video, estimado Arizo, para que seamos cortos en la reflexión del video. Adelante, Arizo. Bueno, entonces aquí vamos a explicar mientras Arizo se conecta y nos dice, y nos comenta, vamos a comentar un poco acerca de los lineamientos para la entrega del momento número 2, que es bien importante. Prácticamente la tarea ya casi queda hecha con ustedes, porque a nosotros o sea, a mí como parte, digamos como el timón de este barco, no quiero que pierdan el tiempo. De pronto está fallando el sonido. Ahí sí no sabría. Bueno, a ver, vamos a ver. Esperamos que se haya mejorado. Así aquí parece que dice que hay algunos problemas. No, profe. No me escucha. ¿Ahí me está escuchando? Ahí nuevamente sí me escucha. Vamos a ver por aquí. A ver. ¿Qué dijo? Listo, ya me escucha. Muy bien, perfecto. Continuamos. Entonces, escoger la institución educativa, esencialmente. Escoger dónde usted va a aterrizar esta práctica de observación. En el segundo paso, es realizar una caracterización de la población educativa en general y los docentes. Listo, todo lo que tiene que ver con la población, con los docentes, con el PI, con todo esto hay que caracterizar, es no dejar nada por fuera. Es observar todo, es tomar nota de todo, cómo lo están dando, inclusive los gestos. Y posteriormente revisar las experiencias sobre la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en esa institución. ¿Qué experiencia han tenido? Y también revisar las experiencias en otros casos, porque la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, si está ausente en algunos lados, ha estado muy presente en otros. Hay ciudades como Medellín, inclusive como Bogotá, que hablan muy claramente en esos temas, sacan decretos fundamentales para aterrizar la cátedra en los contextos. Entonces vamos a encontrar muchas experiencias sobre la implementación de la cátedra que nos servirá mucho para compartir con los directivos y los docentes en esas instituciones. El paso número 4, vamos a realizar el informe de la identificación de las experiencias sobre la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos. Entonces realizamos ese informe de cómo ha sido la experiencia en la institución, qué nos tienen para contar los docentes. Entonces hacemos un informe detallado de todo esto. Esto es producto de la caracterización, ahí nace todo estos elementos para trabajar esto. Posteriormente hacemos una revisión documental, que es lo opcional, cuando los maestros de pronto no pueden tener el acceso a la institución educativa. Entonces, cuando el docente no tiene acceso a la institución educativa, puede basarse en una institución educativa que la esté dando. En Internet hay muchas, es opcional. Pero qué bonito que uno pueda tener de pronto la oportunidad de lo que ustedes están haciendo en campus, en situ, de poder revisar y darnos cuenta y de verdaderamente tocar la realidad y sentir la adrenalina de dialogar con el maestro, con el rector, con la rectora de este tema y mirar cuán estarán de pronto en desconocimiento del tema.
Y no es porque nosotros vayamos a vanagloriarnos allá, a decirle, ay, es que yo me las sé todas, profe, y aquí tú quedaste como el malo del paseo. No, hagamos un diálogo muy formal, hagamos un diálogo, compartamos con ellos la experiencia que ha ocurrido en otras instituciones, compartamos lo legislativo que la reglamenta y eso, evitémonos pues cerrarnos las puertas porque lo ideal es poder trabajar en comunidad sin castigar pues al maestro o a la maestra que está allá. Y posteriormente, en el paso número 6, vamos a entregar ya los formatos de toda la intervención pedagógica. Entonces, el formato de caracterización, el formato del informe, la carta de presentación, todo eso tenemos que tenerlo listo. El formato de intervención pedagógica es lo que ustedes entregan. El formato de caracterización también es el otro y el formato del informe. El informe lo tienen a partir de la caracterización que ustedes hacen. Estos 3 puntos son los que ustedes van a entregar en el paso 6, es decir, en evaluación y seguimiento, y tendrá una calificación máxima de 100 puntos. Yo voy a estar por los foros pasándome, para estarlos leyendo, retroalimentando y en esa misma medida estar construyendo junto con ustedes todo lo correspondiente a esta maravillosa experiencia. Tenemos sobre los formatos quiero leerles, aquí tenemos la carta de presentación, la que ustedes deben solicitarle al líder, al coordinador de su zona o al e-monitor, ellos se la redactan con todo y le ponen la firma digital del líder del programa o el líder de la zona y posteriormente ya ustedes se van con esta a presentar a la institución educativa. Seguidamente tenemos el plan de trabajo del curso práctica pedagógica, perdón, no es del práctica pedagógica, es del curso de observación. Entonces, el plan de trabajo de lo que vamos a hacer, entonces, ya les voy a dar unos tips de cuál sería el plan de trabajo. Y tenemos seguidamente el formato de consentimiento informado. Este formato hay que llevarlo para cuando vamos a tomar un video o una foto de un menor de edad, para que podamos tener la firma del consentimiento, o es decir, la autorización del padre o la madre en este aspecto, porque si va a ser una reunión web, por Zoom, por Men, por donde sea, y también van a estar las figuritas de los niños ahí, la carita de cada uno, pues entonces también tenemos que pedir ese permiso anticipado. Luego tenemos el formato diario de campo, que es un elemento, una herramienta fundamental para nosotros llevarnos al espacio práctico y poder ahí tomar nota de lo que ocurre, de lo que observamos, de lo que se ve, de lo que se siente, desde los gestos, desde las formas como se expresan, cada uno de los que estamos nosotros trabajando, ya sea con los estudiantes, con los profesores o con los padres de familia. Y ese diario de campo ustedes lo van a llevar cada vez que tengan incursión con ellos, desde el primer momento en que se presentan, entonces para que ahí anoten todo y no tengan que inventarse después datos que existen pero que no recuerdan. El formato de asistencia del estudiante al sitio, entonces este formato se lo llevan y lo llevan ya lleno, donde esté el nombre del centro, la ciudad, todo lo demás, el nombre del estudiante, la fecha en la que va a ir allá al lugar de práctica, la hora en la que salió, la actividad principal que va a realizar ese día, el nombre del supervisor y posteriormente la firma, que le firme el supervisor. ¿Listo? Si el supervisor da la autorización para que se haga firma digital o le envía o se lo envía y él le pone la firma digital, pues excelente, maravilloso. Posteriormente hacemos la evaluación de la práctica pedagógica por parte del estudiante para saber cómo nos fue y empezar a sacar, digamos, nuestras propias conclusiones, como se dice. Este formato, digamos que este formato también lo tenemos que rellenar, que es el informe de final de la práctica pedagógica de observación, esencialmente esta que estamos trabajando. Entonces, este lo tenemos que llenar y empezar a mirar qué cosas nos salieron bien, qué cosas tenemos por mejorar y así sucesivamente, que ya con la que cerramos el espacio de práctica de observación, son más o menos aproximadamente 34 horas, que van incluidas desde el momento en que ustedes planean todas las actividades y hacen todo el cronograma y empiezan a visitar a las instituciones educativas, cuentan estas horas. Y la idea pues es que al final nos quede sobrando tiempito para que podamos hacer el resumen o la relación de los informes y poder llevar también una trazabilidad de lo que va ocurriendo. Este formato de asistencia al estudiante a las sesiones de componente práctico, entonces ya es conmigo, es cuando ya, digamos, yo voy allá de ustedes y este lo debo llenar yo con la firma de ustedes. Los enlaces de los documentos para descargar los documentos y para cargar los formatos diligenciados están en los foros y se los va a estar compartiendo por ahí. Igual también se los compartiré por el Skype. Entonces, aquí yo ya le compartí por los foros de aprendizaje el documento maestro que tiene todos los datos de los coordinadores regionales, los e-monitores,
para que ustedes se hagan contacto con ellos y les pidan la carta de presentación. No es más lo que tienen que pedirle a ellos. El plan de trabajo empieza desde el momento en que ustedes hacen la focalización de la institución educativa. Ahí ustedes, ese plan, eso tiene que ir en el plan de trabajo. El encuentro con los directivos docentes también. La caracterización de la población, listo, cómo se va a hacer, listo, se van a hacer 3 encuestas, 10 encuestas, 20 encuestas, o sea, hacer un tipo de cuestionario así, y bueno, lo otro. Diálogo con la comunidad educativa, también cuándo se va a hacer una tertulia, cuánto se van a gastar en eso ahí, dialogando con ellos, cuáles son los temas que van a dialogar. Esas actividades, no es pasar la guía de actividades al plan de trabajo, no, que lo que es las 4 puntos que no, es lo que ustedes van a desarrollar en situ, que van a ir a la institución educativa, la van a focalizar, listo, que van a tener un encuentro con los directivos docentes, eso es una actividad, que van a tratar con los directivos docentes, que van a caracterizar la población, qué caracterización van a hacer, que van a dialogar con la comunidad, de qué van a dialogar con la comunidad educativa. Y así sucesivamente. ¿Qué van a hacer una charla con los estudiantes? ¿Qué van a llevar un video? ¿Qué van a componer una actividad? Todo eso es lo que tiene que ser parte del plan de trabajo. Listo, para que quede claro. Y podamos entregar con éxito. Bueno, creo que se me pasó. Este video se los voy a compartir por los foros para que ustedes puedan hacer uso de él, puedan llevárselo de pronto para que lo dialoguen con los maestros allá o ustedes también lo puedan revisar. Los invito a que se lean bastante la Ley 70 de 1993 en el capítulo 6. De ahí en adelante para que puedan tener como bases fundamentales. Y el decreto 1122 de 1998, sí tienen que ustedes conocérselo muy bien. No es tan extenso, son como 2 o 3 hojitas, son poquitas, es muy concreto. Entonces, este espacio, ya para despedirnos, lo escucho, Arison. Gracias por su participación, felicitarlo. Ya tiene 20 puntos anotados para si le faltan, es por si le faltan, no es que digamos que si sacó 500, entonces le vamos a dar 520, no, ya no se los daríamos. Sí, porque no, hay que ser claros en eso. No, tranquilo, profe, que no alcanzó a llegar ni a 500. Pero de igual, no tanto por los puntos, sino también por el aprendizaje que uno tiene con respecto en las webconferencias, porque igual ahí se despegan muchísimas dudas. Sí. Y además es una orientación bastante grande porque en las guías hay veces son tan complejas que uno como que no alcanza a entender el asunto, pero entonces las webs sí, y asistir de todas formas, asistir es el compromiso de cada uno de los estudiantes, como que quieran formar, porque la asistencia a una webconferencia vale mucho, no solamente en los puntos, sino también en todo el aprendizaje. Sí. Y a usted, profesor, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la presencia, por también pues tomar este curso. No, y sí, las web conferences son unos espacios de participación, unos espacios de formación, porque son espacios de formación. ¿Por qué lo digo? Porque es que uno ahí empieza a moldear su discurso, a conocer de cómo manejar el discurso también en otros escenarios. Y entonces uno, a través del diálogo, a través de cómo se debe abordar un tema, o digamos, empieza uno a corregirse también. Inclusive cuando escucha a los estudiantes, también uno tiende a corregirse, bueno, hay que utilizar ese término, puedo utilizar este otro elemento, o en fin, es ahí donde uno empieza también como le digo, a moldear su discurso. Los espacios de la web son excelentes, son magníficos, y más cuando los hacemos un poco dinámicos, que no sean tan secos. Sí, señor, tienes toda la razón. Listo, profe. Entonces, maestro, yo lo dejo y agradeciéndole mucho, agradecerle a los estudiantes que se puedan conectar y revisar la web grabada, que las voy a compartir por YouTube y se las comparto en los foros. Esperamos tener todas las preguntas que ustedes deseen hacernos y poder darle las respuestas. Si no las tenemos, pues nos las rebuscamos, pero la idea es de que se las podamos dar, no rebuscadas, sino rebuscárnoslas pues con las personas que conocen del tema a detalle, no que le vamos a dar unas respuestas rebuscadas como tal. No sé, algo que tenga para preguntar, para cerrar en estos 4 minuticos que nos quedan, Arison.
¿O cerramos? No, señor, no, señor. Igual en el transcurso de la actividad van saliendo interrogantes, entonces se los haré llegar Eso, por y cualquier medio. perfecto. Y el día que usted o cualquiera de sus compañeros que de pronto observen este video necesiten comunicarse conmigo por Skype, me dicen, profe, mañana a qué horas, de pronto a las 5 o a las 4, 5:30 me puede atender por Skype, tengo una duda, que no hay mejor cosa que a veces, como dijo usted, dialogarla que estarle escribiendo, porque a veces se le va la idea y bueno, queda como que muy corta y no obtiene uno la orientación que necesitaba o requería. Sí, señor. Listo, Arison, feliz noche y feliz inicio de semana. Gracias por su asistencia y participación. Gracias, gracias, apreciado Edwin, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.